Muy buenas noches. Seguimos la mitad menos uno, ¿eh? Buenas noches. Ahora sí, vamos. Qué lindo que es disfrutar el sabor de las comidas, ¿no? Es un placer al cual no tenemos que acostumbrarnos. Saben que cuando me internaron con un colapso en mi sistema gástrico, tenía un dolor aquí en mi estómago que no admitía comida ni agua siquiera, así que eso obligó a un ayuno en los primeros días y después, esto de pasar la sensación de náuseas y esas cosas. Me internaron, me empezaron a tratar tanto de la neumonía como de la parte gástrica, así que para los 2 días comencé ya a volver a sentir el sabor de las comidas, y saboreé esa, ¿cómo le puedo decir? No sé, la sopa de enfermo, la fea sopa de la internación como algo deleitoso, agüita, aceitecito, un par de fideos, pero bueno, estábamos allí, estábamos comenzando el proceso. Día martes, en la primer merienda, un mate cocido, miércoles mate cocido, y así fue, cuando me pasaron a la internación de la parte privada, ya estaba estabilizado y comencé a comer un poquito más. Bueno, cada bocado era saboreado de una manera distinta, pero seguía viniendo esa compota que no tenía ni edulcorante, hasta un día que llegó una gelatina, dulce, bien dulce. Bueno, esa no me la quería perder por nada del mundo. Y un día me trajeron allí la comida, la gelatina, todo. Me comí entonces el plato fuerte y me dio ganas de ir al baño, así que me fui al baño. Cuando volvía, vi que la persona encargada allí estaba recogiendo las bandejas. Digo, no vaya a ser cosa que me haya llevado la gelatina. Pasé por el lado de la persona y le dije eso, pensé en voz alta, le dije, no me habrás llevado la gelatina, Y bueno, llegué allí a mi lugar, mi habitación, como que me habían llevado la gelatina. Entonces me siento allí a lamentar mi pérdida y viene la chica y me dice, disculpe, dice, no le había entendido, aquí está la gelatina. Bueno, gracias, le digo, gracias por no dejarme sin gelatina. Y entonces me dice, no quisiera otra más, me ha quedado. Claro, le digo, así que a partir de esa experiencia me comenzó a dejar 2 gelatinas por comida, riquísimo. Y salí de ahí, bueno, ya se los conté el otro día que me comí todo, pero era una sensación linda, ¿no? Después de este ayuno, volver a saborear y sentir allí en el paladar el deleite de la comida. Pienso que cuando vivimos esto en lo espiritual es realmente saludable. Cuando apetecemos la palabra de Dios, el alimento espiritual, cuando nos deleitamos en esto. Y sabes que la iglesia de Tesalónica era una iglesia así, desde el principio, se deleitó en escuchar la palabra y las enseñanzas. Y el apóstol Pablo, que había enviado a Timoteo para informarse de la situación de los tesalonicenses, recibe el informe y está contento por lo que Dios está haciendo allí en los tesalonicenses. Y hoy nos toca abordar la segunda parte de Primera Tesalonicenses capítulo 4, una parte que tiene que ver especialmente con la escatología, en los eventos futuros. Y sabes que cuando hablamos de esto, profecía bíblica, evento futuro, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer, que no se trata de algo para creyentes de muchos años, es algo para el principio de la vida cristiana. Así que lees Primera Tesalonicenses y hablas y lees de referencias escatológicas en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, específicamente que vamos a ver ahora, en el capítulo 5. A tal punto de que yo quiero invitarles a leer primero Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ya en capítulo 1 hace referencia, en Primera Tesalonicenses hace referencia al día del Señor, ¿no? Un día de juicio, de castigo, anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero aquí vuelve a retomar y habla del hombre de pecado, el que nosotros conocemos como el anticristo. Y dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
¿Qué cosa? Acerca del día del Señor, acerca de la manifestación del hombre de pecado, acerca de la profecía. ¿Se acuerdan cuánto estuvo Pablo con los tesalonicenses? Relata la historia bíblica que por espacio de 3 días sábados, 3 días de reposo, menos de un mes, y enseñando acerca de profecía bíblica, escatología, hablando acerca del hombre pecado, del hijo de perdición, de la venida del Señor. No es para mucho tiempo, es para realmente cimentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos en escatología, en eventos futuros, tenemos que reconocer de que muchas veces existe el riesgo, como en otras doctrinas, de tener una mala interpretación o una comprensión limitada. Bueno, Pablo va precisamente a abocarse a esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Trata en primer término un problema que yo le llamo la ansiedad. Pablo da por sentado la inminente venida del Señor. Inminente significa que puede ser en cualquier momento. Podría ser ahora. Y entonces, bajo esta premisa, muchas personas habían reaccionado de una manera ansiosa. ¿Qué vamos a hacer? El Señor viene ya. Algunos de ellos habían dejado sus trabajos. Y como uno razonaría en una manera limitada, ¿no? Si dices, bueno, si tengo una semana para que el Señor venga, ¿qué hago en esa semana? No hago nada de lo que hacía habitualmente y me dedico a aprovechar estos 7 días de proclamar de Cristo y tratar de ganar uno más para Jesús hasta que Él venga. Bueno, la obra misionera es sumamente importante, está en el corazón de Dios, es la gran comisión de Cristo a su iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero no se hace en un ámbito de irresponsabilidad ni imprudencia. Se envían misioneros, pero no es que uno deja porque sí, porque está ansioso todas sus responsabilidades, sus tareas, su trabajo, no es así. Pablo aboca a ese problema en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 11 y 12, pero vamos a tomar la lectura desde el versículo 9, 1 Tesalonicenses 4, 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. ¿Y qué más les rogamos? Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ordenado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Allí está tratando ese problema. Y dice, la vida cristiana no es imprudencia ni irresponsabilidad. Es que cumplimos la obra del Señor y esperamos al Señor allí en nuestra vida cotidiana. Y hacemos la obra de servir al Señor y de la obra misionera en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el hogar. Procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestro negocio, hacer las cosas que tenemos que hacer sin perder el foco. Es una esperanza que nos moviliza, pero que no nos lleva al desequilibrio de la irresponsabilidad. No dejamos que la ansiedad nos haga distraer de cosas que son esenciales principios para la vida cristiana. El segundo problema que el apóstol Pablo está tocando no tiene que ver solo con la ansiedad, sino también con la aflicción. Y este problema tiene que específicamente, era una angustia que los hermanos estaban teniendo, y no por ellos mismos, sino que habían visto en ese tiempo a creyentes en Cristo Jesús que habían partido, habían muerto. Y comenzaron a sentir angustias en sus corazones. Y muchas de sus preguntas tenían que ver, ¿y qué va a pasar ahora? El Señor viene y los hermanos que han muerto van a perderse el encuentro. Y las bendiciones de nuestro encuentro con el Señor, ¿qué pasará con ellos? Y esta angustia de no tener un enfoque correcto acerca de la muerte y acerca de la esperanza y de el futuro de la venida del Señor, el apóstol Pablo lo trata específicamente en este capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante. Lo leemos así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense que esta expresión dormir o los que durmieron en él es una expresión que el apóstol Pablo está diciendo de los creyentes que habían muerto. Ya lo vas a ver en una frase paralela. No está hablando ni de sueño del alma, ni tampoco está hablando del sueño físico. Está hablando de personas que han muerto, pero que para el creyente en Cristo Jesús, por la esperanza que nos consuela, sabemos que es algo transitorio. No es para siempre, no es el final y no es lo que nos priva de las bendiciones espirituales. Dice así versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estamos con la frase, ¿verdad? Los que han dormido son los que han muerto en Cristo. Dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol en este pasaje va a desarrollar en una manera muy especial lo que conocemos como la palabra rapto o arrebatamiento. Es la esperanza del creyente en Cristo Jesús que el Señor viene y nos viene a llevar. Este arrebatamiento no es parte de toda la iglesia. La iglesia no está en el Antiguo Testamento. Así que es una revelación que comienza cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, hacia mí, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Luego el apóstol Pablo desarrolla esta enseñanza aquí en 1 Tesalonicenses, en 1 Corintios especialmente, y lo encontramos en otras porciones de la Escritura del Nuevo Testamento. Pero tenemos que tener cuidado al interpretar la Biblia, porque al futuro de nosotros tenemos dos venidas del Señor, no una, dos. Esta misma, que es una venida del Señor a las nubes para llevar a los suyos, y la Biblia dice que 7 años después, Él viene y viene presencialmente, personalmente, a Jerusalén, al Monte de los Olivos, y desde allí instaura un reino, un gobierno mundial, literal, personal, político, que cubre a todo el mundo. Bueno, esa sería propiamente la segunda venida del Señor a la tierra, ¿verdad? La primera fue cuando Él vino humildemente y nació allí en Belén, vivió, creció, murió por nosotros, resucitó al tercer día, fue exaltado, pero prometió que volvería al mismo lugar desde donde había salido, allí al Monte de los Olivos. Es la segunda venida del Señor a la tierra, pero 7 años antes, los creyentes esperamos el arrebatamiento. Ahora, esto es lo que precisamente tenemos aquí en nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Es la expectativa de la inminente venida del Señor para llevarnos a estar con Él. Ahora, quiero enfatizar aquí, mientras desglosamos el pasaje, que esta en primer lugar es una esperanza para nosotros los creyentes que estamos vivos. Sí, para nosotros que estamos vivos. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, el pasaje dice que nosotros podemos llegar a ser la última generación de los creyentes de la iglesia. A propósito, esa inminente venida del Señor era tan creída por el apóstol Pablo que él habla en primera persona y habla de que él estaba vivo y estaba esperando la venida del Señor. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ves? Entonces, esta es la expectativa que tenemos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, de que Él nos viene a buscar y puede venir en cualquier momento. No deberíamos caer nosotros en este peligro de querer poner fecha donde Dios no puso fecha. Solamente creemos que el Señor viene porque Él lo prometió y puede suceder en cualquier momento. Ahora, ¿sabes qué? Esto nos llena a nosotros de gozo, de expectativa, de esperanza. Porque el Señor puede venir en cualquier momento y llevarnos para estar con Él.
Generalmente nosotros renegamos de lo que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Pero esta vida cotidiana no es el final para el creyente. Nosotros esperamos algo mejor. Quizás peleamos porque la economía no arranca. Nos disgustamos porque el sueldo no llega a fin de mes. Estamos allí tristes y acongojados porque la lucha con la enfermedad, los problemas, no nos dejan vivir tranquilos y disfrutar de la vida. También estamos nosotros muchas veces rezongando y quejosos porque este mundo vemos que cada vez nos ahoga más la corrupción, el pecado, la injusticia. Pero el creyente no vive para este mundo, vive bajo la expectativa del retorno inminente del Señor. El Señor vuelve y vuelve en cualquier momento. Puede que nosotros seamos la última generación, de tal manera que es muy importante reflexionar cómo estamos viviendo. Miren, yo estoy totalmente seguro de que el COVID-19 no es una señal del fin del mundo. Póngale la firma, la Biblia, puedo mostrártelo con la Biblia, ¿eh? Puedo mostrarte también de que el COVID-19 ligado a la vacuna no es el sello del anticristo. Póngale la firma, eso no es. Pero puedo decirte mi observación acerca de que esta pandemia del COVID-19 ha dado pasos agigantados en relación a la preparación de este mundo para el final de los tiempos. La pandemia ha unificado en un protocolo al mundo entero, norte, sur, este, oeste. Y ¿sabes qué? Puedes leer, puedes escuchar y puedes tratar de relacionar. No sé, estamos hablando de una nueva era, estamos hablando de un nuevo orden mundial, estamos hablando de un reseteo. Bueno, quiero decirte que son términos muy significativos en torno de las condiciones mundiales que existirán al fin de los tiempos. Pero no es eso lo que nosotros esperamos. No esperamos una señal, no esperamos al anticristo, esperamos a quien dijo, voy a volver a buscarlo para que estén conmigo. Y entonces, dice aquí el pasaje, el versículo 17, que cuando Él venga, nos arrebatará, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice el pasaje. La expresión arrebatado es algo que sucede rápidamente y repentinamente, algo que en 1 Corintios dice ocurre en un parpadeo, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. Y sabes que para el mundo será algo notorio, pero que no verán al Señor, ¿no? Un instante, muchas personas desapareceremos de este mundo. Y sin duda el mundo tendrá una explicación que no será lo que dice la Escritura, pero ocurrirá en cualquier momento. Es el arrebatamiento. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¡Qué hermoso! ¡Qué esperanza gloriosa! Allí me encontraré. Espero que te encuentres con el Salvador. Podré verle a cara a aquel que me amó y dio su vida por mí. A aquel que en cada momento y circunstancia de la vida estuvo siendo fiel a su palabra. El que estuvo allí mostrando su voluntad, su propósito, sus cuidados, su ayuda, su provisión, su protección, mientras estuve aquí en este mundo. Pero un día ya este mundo habrá quedado atrás. Estaré viendo a mi Salvador. Estaremos viendo a aquel que si hubiéramos sido la única persona necesitada de salvación en este mundo, igualmente Él por amor hubiera venido a este mundo, hubiera dado su vida para morir en la cruz, hubiera dado su sangre para salvarnos. A ese Salvador encontraremos cara a cara. Podríamos pensar en la expresión del apóstol cuando dice, si Él nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro, tantas cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y será el día de encontrarnos cara a cara. Y dice el pasaje, para estar con el Señor para siempre. Este será un encuentro donde ya estaremos con el Señor con cuerpos glorificados. El Señor transformará nuestros cuerpos de humillación, de humanidad, de pecado, de corrupción, y será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo del Cristo resucitado. Compartiremos con Él la eternidad, pero todavía hay cosas que sucederán en el mundo, en el terreno, donde participaremos juntamente con Él. Esperanza gloriosa para los creyentes que estamos en Cristo Jesús. Esperanza de rapto, de arrebatamiento, esperanza de encontrarnos con nuestro Salvador, esperanza de compartir con Él por toda la eternidad. Ahora, quiero en este momento compartir algo de una manera sencilla acerca de tres posturas que hay
en el mundo cristiano acerca de la profecía bíblica, ¿no? Y como estoy peleado con la tecnología, no hago nada aquí con el gráfico, así que vamos a tratar de hacerlo en representación, ¿no? Hay tres posturas respecto a los eventos futuros dentro del cristianismo, ¿no? Hay una postura que se llama el postmilenialismo, ¿no? Y hablan de la venida del Señor a la tierra después del milenio, postmilenio, ¿eh? Después del milenio. Está la postura amilenial, donde dice que Dios nunca instaurará su reino literal y político aquí en la tierra, sino que ese es un reino en el corazón o en la iglesia, ¿no? Amilenial es una negación de ese reino literal del descendiente del trono de David. Pero está la postura que tenemos porque vemos claramente en la escritura premilenial, ¿no? Que el Señor vendrá antes del milenio e instaurará su reino en este mundo. Y antes de esa venida encontramos el arrebatamiento. Separada de esas dos venidas habrá 7 años, los 7 años de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Así que podríamos nosotros definir la postura que encontramos en la Biblia como premilenial y pretribulacional. Bueno, les he dicho, no tengo gráfico, así que vamos a tratar de ponerlo aquí en representación. Yo voy a estar colocando en aquella pared para ustedes la línea de tiempo y allí voy a identificar la cruz de Cristo. Es el momento donde el Señor Jesús, con su vida, con su muerte y su resurrección, dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Bueno, el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, 50 días después ascendió a los cielos. La Biblia dice que Él entonces comenzó la iglesia. La venida del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, da inicio a la iglesia. Y entonces la iglesia comienza a crecer y a expandirse. Los discípulos tomaron la gran comisión en serio. Comenzaron a testificar del Salvador a cualquier lugar. Entendieron que el mensaje es hasta lo último de la tierra. Y llegó hasta nosotros hoy. Aquí nuestro púlpito va a ser el año 2021. Esto es septiembre de 2021, aquí estamos nosotros, ¿eh? Y estamos en expectativa del futuro. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué debemos esperar del futuro? Bueno, mire, si estamos en la postura postmilenial, lo que esperaríamos sería que las situaciones que nos rodean vayan cada vez mejor. La idea del postmilenialismo es que Dios instaura su reino a través de la iglesia y los creyentes en el aquí y el ahora. De tal manera que cuando Dios ha conquistado el mundo mediante su iglesia, y eso es que la iglesia conquista, que no, el mundo de los negocios, el mundo de la política, etcétera, etcétera. De tal forma que el mundo se convierte a Dios, todas las cosas mejoran, viene el Señor e instaura su reino, el estado eterno. ¿Nota la expectativa? Bueno, esa expectativa hoy es prácticamente descartada por la mayoría del mundo cristiano y ha sido adoptada por el mundo acristiano. La nueva era espera eso, ¿eh? Pero ¿qué es lo que está esperando? Que cada día el mundo sea mejor. Ahora, la realidad te dice que el mundo no va de mal a mejor. Encontramos que la realidad se condice con lo que dice la Biblia. El mundo va de mal en peor. Así que no debemos esperar nosotros que las cosas a nivel mundial mejoren. Sería una expectativa falsa de acuerdo a la profecía bíblica. Las cosas irán subiendo y bajando, mejor, peor, mejores, peores circunstancias. Pero el mundo va hacia el final de los tiempos, donde las cosas realmente van a ser difíciles en un momento, ¿eh? Ahora, si estamos nosotros en una postura amilenial, ¿qué podemos esperar nosotros acerca del futuro inmediato? Bueno, en la postura amilenial no hay dos venidas en la mayoría de los casos de lo que profesan las personas que tienen esta opinión, ¿no? Sino que dicen el reino de Cristo está aquí en el corazón de los creyentes,
todo lo malo que puede ocurrir en el mundo, según la profecía bíblica, va a ocurrir aquí y ahora. O sea que puedes esperar lo malo y lo peor aquí y ahora. Porque llegará un momento que esa maldad llegará al colmo y entonces vendrá el Señor y entonces Él reinará por los siglos de los siglos, estado eterno. Ahora, el enfoque bíblico es un poco distinto de esto en el sentido de que la Biblia habla de tribulación en los últimos tiempos. Habla de dificultad, de problemas, de juicio, de ira. Pero sabes que la Biblia dice que la tribulación que el creyente va a vivir no es tal como la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. O sea que el creyente de la iglesia espera que las cosas vayan mal, pero no tan mal como irá después del arrebatamiento. La Biblia le llama a ese tiempo el tiempo de la ira de Dios. Es el día de Jehová, el día del Señor. Y es el día donde específicamente se distingue de que el ser humano no sufrirá solamente lo que sería la maldad de nuestras propias malas decisiones, ¿no? La maldad del hombre, la corrupción, la injusticia, el pecado, la inmoralidad. No, no es eso solamente. Después del arrebatamiento, el mundo vivirá la ira de Dios. Dios ejecutará sus juicios. Y Dios ejecutará sus juicios sobre el hombre y también sobre la creación. ¿Sabes por qué? Porque el hombre cada vez más va adorando a las criaturas antes que al Creador, a lo hecho antes que al hacedor. Y entonces Dios deshará de las manos del hombre todo lo que el hombre piensa tener como derecho propio. Y Él ejecutará sus juicios. Todo esto lo vemos descrito nosotros en las porciones del Antiguo Testamento como también en el Apocalipsis en una manera totalmente clara. Así que podemos saber, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que vamos a esperar tiempos difíciles, pero sin duda no serán como los tiempos más difíciles que vendrán sobre este mundo. Acompáñeme, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ya lo hemos leído con el pastor Daniel Suárez hace unas semanas atrás. Fíjese así acerca de los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, para mí es muy claro, pero espero que también lo sean para ustedes. La expectativa de la venida del Señor, de la cual nosotros estamos leyendo, la del arrebatamiento, en torno a la ira de Dios y a los juicios de Dios, la venida está previa a la ira. O sea que el amilenialismo aquí está totalmente descartado. Aquí esperamos la venida del Señor y esa venida nos libra de la ira. ¿Se dan cuenta de lo que dice el texto? Entonces tenemos nosotros total confianza en el Señor, que este Señor vendrá y nos llevará de la hora más oscura que se vendrá sobre el mundo entero. Esperanza para los creyentes que estamos vivos. Pero también en el pasaje encontramos esperanza para los creyentes que han muerto. Y todos tenemos seres queridos que han partido a la presencia del Señor. Y tenemos hermanos que se nos han adelantado. Algunos del entorno cercano, otros de otras iglesias. Algunos en una manera hace poco tiempo, otros hace varios años atrás. ¿Qué pasará con esas personas? ¿Qué pasará con los creyentes que ya han partido, que ya han muerto? Bueno, el apóstol Pablo nos dice así en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que dice en primer lugar de que estos creyentes que ya han muerto no tienen desventaja alguna en relación a los creyentes que estemos vivos. No tienen desventaja alguna. La muerte no les privará de nada de todo lo que el Señor ha prometido, de nuestro encuentro con Él y de la eternidad. De nada absolutamente. Porque dice aquí el texto en lo que sigue,
Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esperanza de resurrección para los creyentes que han muerto. Y sabes que el Señor levantará estos cuerpos de humillación, de debilidad, en cuerpos gloriosos. 1 Corintios capítulo 15 se encarga de explicar el apóstol Pablo esto del cuerpo glorificado, ¿no? Nosotros por un lado tenemos la referencia de que será conforme al cuerpo del Señor Jesús, del Cristo resucitado. Pero tenemos muchas preguntas de cómo va a ser esto. Y el apóstol Pablo dice que no es un cuerpo terrenal, sino celestial. No es un cuerpo material, sino es un cuerpo espiritual. Cuando tiene que usar una figura, utiliza la figura de la biología. Vos tomas una semilla y es como que la sepultas, la pones bajo la tierra. Luego la vida se manifiesta y vos tienes allí una semilla. No tienes una semilla, tienes una planta con la misma proyección genética de la semilla. Así que el cuerpo glorificado será distinto, diferente, pero con la misma esencia del origen. Serás tú y seré yo en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Maravillosa obra de nuestro Dios. No habrá presión alta, no habrá azúcar alta, no habrá allí ninguna limitación física. Aquellas personas que sufren alguna minusvalía, que hayan muerto, ya no la padecerán más. Mira, no te tienes que preocupar si la persona que ha sido muerta ha sido puesta en cajón o bajo tierra o ha sido cremada o por esas cosas de la vida su cuerpo ha sido arrojado al mar y allí comido por los peces y vaya a saber a dónde habrá parado su cuerpo final. No tienes que preocuparte por eso, porque Dios hará algo nuevo y habrá una resurrección de un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, cuando aquí les resucitarán primero, ese primero tampoco implica de que ellos se encontrarán primero con el Señor que nosotros los creyentes vivos. Lo que está haciendo solamente es colocar un orden de acontecimientos. Viene la resurrección y luego se encarga de decir el apóstol Pablo que juntos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bendita esperanza. Ahora, ¿sabes qué? Muchas personas todavía hoy viven esclavos del temor a la muerte. Quizás vos en esta noche aquí presente le temes a la muerte. Quizás las personas que están viendo allí la transmisión viven aterrados. La Biblia dice que Jesucristo vino para librarnos del temor a la muerte, que la muerte es un enemigo vencido, que Jesús murió y resucitó y hay verdadera esperanza en Él. Ya hace varios días atrás, después de que salí de la internación, escribí allí un posteo en el Facebook donde compartí acerca de esta esperanza bendita de vida eterna en Cristo Jesús. Fue algo que tuve oportunidad también de compartir con otros en la internación. La frase comienza así: solo el que está preparado para morir está realmente preparado para vivir. Y si todavía estás temeroso a la muerte, esclavizado acerca de este temor de la muerte en tu vida, tienes que pensar en que necesitas al Salvador, el que transformó la muerte en un sueño, el que transforma la muerte en una expectativa de vida y vida eterna, el que un día levantará a los que han muerto en Cristo Jesús en una resurrección de vida para la gloria del Señor y para compartir con Él para siempre. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos esperar estas cosas? Bueno, el apóstol Pablo dice cuál es el cimiento de nuestra esperanza. Dice así, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí está la base de nuestra esperanza. Es un sí, no de un condicional de duda, sino un condicional de afirmación. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y la persona y la obra del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección es base de nuestra esperanza.
Hoy el mundo de la filosofía da todos sus dardos para decir la verdad absoluta no existe. Un profesor estaba explicando esto a sus alumnos, ¿no? Y le dijo, no, la verdad es subjetiva, cada uno tiene su propia verdad. Y vos tienes tu verdad, vos tienes tu verdad, vos tienes tu verdad, y todos, ¿eh? Todos están en la verdad, porque la verdad absoluta no existe. Un alumno levantó la mano y le dijo, ¿estás seguro, profesor, de lo que está diciendo? Y el profesor dijo, absolutamente. Así que este mundo se contradice a sí mismo, pero Dios es verdad, su palabra es verdad. Y hay un hecho histórico absoluto, Jesucristo ha resucitado. Han pasado muchos años ya y nadie pudo decir, aquí está el cuerpo de Jesús, Él está muerto. No, Jesús vive y pronto volverá. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? Si no lo has hecho, hoy Dios te está dando la oportunidad de hacerlo, porque en Él hay perdón, salvación y vida eterna. Solamente tienes que ir a Él, así como estás, pedirle el perdón de tus pecados y poner tu fe en el Cristo que murió y resucitó. ¿Sabes cuál es el tema de Hechos de los Apóstoles? El Evangelio de Hechos de los Apóstoles, el Jesús que ustedes mataron, está vivo, está vivo. Y ese Cristo que está vivo está pronto para volver en cualquier momento. En cualquier momento. Confía en Jesucristo como tu Salvador ahora. Ahora, hermano, hermana, vos que ya has creído en Jesucristo como tu Salvador, ¿estás realmente aferrado a la esperanza que Él nos ha dado? Mira, no se trata de dejar tus responsabilidades cotidianas. Se trata de entender que estamos a la puerta, que no podemos poner fecha, pero su venida es inminente. Claro, el apóstol Pedro nos habla de esta acusación que hacen los incrédulos, ¿no? Dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Mira, tantos años han pasado, Pablo lo esperaba, todavía no sucede nada. Y el apóstol Pedro dice, no es que Dios ha incumplido su promesa, al contrario, Dios es paciente. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabes que creo con toda seguridad que si el mundo no avanza más rápido hacia los acontecimientos finales, es porque Dios le está poniendo un freno. Todavía hay uno más para alcanzar con el Evangelio de la gracia de Dios. Y Dios quiere usarte a vos y quiere usarme a mí para transmitir ese mensaje. Quizás esa persona es alguien tan querido y tan cercano como tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Quizás tu amigo más íntimo, yo no sé quién. Pero vivo la misma tensión que vives vos cuando pensamos en estas cosas. Quizás esta es la última oportunidad. Así que hermano, hermana, confía en el Señor, pero también ponte en las manos de Él para que una persona más llegue a conocer a Jesucristo como el Salvador. No calles, habla de este Cristo que murió y resucitó. Este Cristo que ascendió a los cielos, pero que pronto volverá a buscarnos para estar con Él. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Si en esta hora te has dado cuenta de que tu corazón está esclavizado por el temor a la muerte, que no tienes la seguridad del perdón de tus pecados y la vida eterna, allí donde estás, busca a Dios y dile, Señor, yo reconozco que soy pecador, pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Creo que su sangre me limpia de mis pecados. Jesús, creo en ti. Creo que tú eres mi Salvador. Te acepto en mi corazón. Y en esta hora quiero invitarte que si has hecho esta oración, puedas hablar con Dios y en esta noche decirle, Señor, espero tu venida. Y Señor, espero ser una herramienta tuya para que una persona más pueda llegar hasta tus pies. Querido Dios, en esta hora te rogamos que tú apliques tu palabra a cada una de nuestras vidas
y que, Señor, afirmados en esta esperanza bendita del Cristo resucitado, podamos vivir de una manera que te honre y te glorifique a ti, y podamos ser instrumentos para que otras personas conozcan la salvación y la vida eterna que tú das a todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.